Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40. Los 40. Los 40. Hola, hola familia consciente, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos hoy en un programa, un capítulo más de Ser Consciente, porque vamos a hablar de un tema súper interesante para los que somos papás y mamás y en general para todos, porque hablar de paternidad consciente implica una historia, implica ponernos en el lugar de nuestra mamá, en dado caso que no somos mamás, y si somos mamás o papás, pues entender a nuestros hijos. Así que me da muchísimo gusto presentarles a un nuevo colaborador, que se suma a la familia de Ser Consciente, Alejandro Espriu. Espriu, lo dije muy bien, de origen catalán, porque hoy nos va a compartir herramientas, él como facilitador consciente de desarrollo holístico y terapéutico para saber hacer nuevas estrategias y lograr conectar con nuestros hijos. Creo que hoy hemos olvidado de pronto la importancia de escuchar por estar en un mundo tan acelerado y en una rutina tan rápida que de pronto los hijos están y nosotros también en un mismo hogar, pero cada quien en su cuarto o con celulares. Así es, estamos cada vez más en una rutina acelerada en donde pocas veces nos damos oportunidad de escuchar realmente y comprender qué es lo que está sucediendo en el entorno familiar, más allá de lo que es visible. Y de lo que se trata un poco la paternidad consciente, de ahí la palabra consciente, es de poder hacer ciertas paradas en algunas partes del camino y decir, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué la dinámica, si no es la ideal en términos de la relación con los hijos, pero incluso hasta con la pareja para generar el entorno adecuado de crecimiento familiar, pero particularmente hacia las y los hijos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se están dando las condiciones? ¿Por qué está comportándose de esta forma mi hija o mi hijo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad respecto a lo que este niño o niña está atravesando en esta etapa del proceso? Oye, hace meses escuchábamos historias que de verdad nos sacudían como sociedad, como papás, temas de jóvenes en distintas facultades donde ya se habla de amenazas, de generar violencia, de literal hablar de llevar armas para matar a compañeros, donde también escuchamos historias tristes de jovencitas que pues deciden abortar por alguna razón, o incluso en una institución muy prestigiada donde se encuentra un feto en etapa gestacional en un bote de basura. Eso en Puebla, pero también hablamos en otros países de las mismas situaciones o en otros estados de la República donde pareciera que se normalizan estos actos. Tú como facilitador o en tu experiencia en terapias, en tu propia vida como papá, ¿qué crees que esté pasando como sociedad? ¿Se pierden valores? ¿Hay más acceso a las redes digitales, a las ideas? No sé, porque a mí de verdad como mamá me cuesta trabajo de pronto creer que están pasándose cosas así, como si fuera tan normal cada día, cada fin de semana escuchas algo, o ni fines de semana, diario. Sí, a ver, cada vez son más fuertes las noticias, pero más crudas en términos incluso hasta de violencia, ¿no? Antes hablábamos un poco de, fíjate lo que pasó, círculos cercanos, con los hijos, con los estudiantes. Ahora vemos, como tú dices en las noticias, hace pues, algunas semanas en la UNAM, recordar lo que pasó de un estudiante que ejerció violencia letal sobre otro, luego intentó quitarse la vida, otra chava que fue también noticia nacional porque falleció cuando la mamá la llevó a practicarse una cirugía estética a los 14 años. Entonces estamos viendo cada vez noticias que son más impactantes, no que antes no existieran, creo que ahora nos ayudan a manejar el tema desde una aproximación distinta. Y yo la forma en la que lo hago y es acompañando a papás, mamás, a personas en general, es a través de un enfoque que se llama indagación compasiva. Y como su nombre lo dice, se trata de indagar, de explorar más allá de lo evidente de la caricatura, ¿no? Pero más allá de lo que alcanzamos a ver, en dónde están las raíces detrás de los comportamientos que hoy vemos de esta forma tan cruda, tan violenta o tan impactante. Y hacerlo además desde un enfoque compasivo. ¿Y qué significa compasivo? Compasivo tiene que ver con entender que no hay nada mal en el comportamiento de la otra persona, sino que es resultado
de algo que experimentó y que lo llevó a comportarse de la forma en la que se comportó o que lo está haciendo. Entonces tiene que ver con hacerlo sin juicio, tiene que ver con hacerlo con escucha activa y con la posibilidad de comprender cuáles son las raíces de lo que está sucediendo hoy en día. Porque déjame te digo algo, el 95% de las circunstancias que nos afectan el día de hoy no son del presente, son del pasado. Pero las seguimos arrastrando hasta el día de hoy de forma tal que al no hacernos cargo de ellas, no hemos podido resolverlas y por lo tanto siguen siendo un desafío en nuestras relaciones, en términos de adicciones, en términos de relaciones tóxicas o incluso en términos de simplemente la dificultad para conectar el uno con el otro y particularmente con las y los hijos. Tú me decías, ¿en dónde está la situación? Sí, muchas personas hablan de los valores y demás. Yo creo que está particularmente en que no hay relaciones auténticas. Los vínculos, particularmente entre papás, mamás e hijos, se ha ido rompiendo con el tiempo. O ha estado siempre así, pero ahora lo podemos ver más evidente. Oye, y además, por ejemplo, decir, es que hay que generar confianza, es que nuestros hijos nos cuenten y a veces romantizamos las relaciones, tanto de hijos como de pareja, ¿no? Sin embargo, creo que el abismo o la línea tan delgada de la confianza, híjole, es fundamental en cualquier relación y más como papás, porque nuestros hijos, pues, independientemente de la edad, están creciendo y tendríamos que ser su primer círculo de seguridad, ¿no? Esta red de apoyo. Cuando no la hay, escuchamos estas historias que nos duelen contar, ¿no? Porque se ven o se pudiera intuir que son familias que a lo mejor hay algo ahí donde no hay comunicación, donde no hay confianza, donde los jóvenes no pueden tener este amor a lo mejor de decirle a su papá sin miedo. O sea, sí amor porque hay amor, pero que el miedo sea más fuerte que el amor, creo que es algo sumamente muy fuerte que platicar y que lo vemos. Particularmente eso habla de la descomposición en la relación y el vínculo, ¿no? Fíjate, cuando todos nacemos, nacemos con una serie de características, es decir, no nacemos pensando en qué dirán mis papás de mí, no nacemos pensando en si la sociedad está imponiendo ciertos valores o culturas, nacemos como una hoja en blanco esperando que justamente el mundo nos vaya moldeando. Nosotros de alguna forma nuestra mente moldea el mundo, pero primero fue el mundo quien moldó nuestra mente y la forma en la que nos relacionamos. Y cuando hablo de mundo, particularmente cuando somos infantes, el mundo se reduce a mamá y papá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con mamá y papá en esa relación? ¿Qué es lo que me están ayudando a construir respecto a cómo entender las relaciones entre ellos, primero como pareja, pero después entre yo como hijo y papá o mamá? Particularmente porque mamá y papá son nuestro vínculo de supervivencia. No hay que olvidar que los seres humanos somos animales de alguna forma. Compartimos una serie de comportamientos con los animales, los mamíferos. Cuando, a diferencia de otras especies, los mamíferos requieren de un grupo para poder sobrevivir, ¿no? Hay otras especies que nacen y son abandonadas por mamá y papá y tienen todo lo que necesitan para poder sobrevivir en la naturaleza, allá en la jungla. Los seres humanos no. Los seres humanos para poder sobrevivir necesitamos de mamá y papá cuando nacemos. Entonces, cuando mamá y papá nos generan un entorno adecuado para que nosotros podamos desarrollar esos vínculos de seguridad, se genera una estructura y una programación. Cuando mamá y papá no son capaces de generar esa disponibilidad emocional, entonces se genera una ruptura. Pero aquí es donde viene lo que llamamos el trauma de desarrollo, y que tiene que ver con esta discusión inerte al ser humano, que es decidir de forma innata entre el apego y la autenticidad. Es decir, yo soy de una forma, pero para yo poder pertenecer a este entorno, que es mi entorno familiar, hay ciertas expectativas respecto a cómo debo comportarme, qué debo decir, cómo debo saludar, y todo esto se va tejiendo en la infancia. Cuando este apego va por arriba de la autenticidad, entonces el niño decide renunciar a su autenticidad, con tal de pertenecer y poder sobrevivir. Oye, y que esto literal, cultura nos ha llevado a que el azul es de niño, el rosa de niña, y a lo mejor te gusta el rosa y no tiene nada que ver con tu preferencia sexual, pero como la misma sociedad ya te está imponiendo un color, dejas de escucharte, ¿no? O sea, dejas de ser este tema de la autenticidad, o sea, vas por seguir patrones, por seguir ovejas, como dicen, ¿no? O sea, vas ahí con la rutina de todos y no siendo auténtico. ¿Cómo lograr que esto sea, cómo podré decirlo, que pese más que la sociedad, que los estigmas, que los estereotipos? ¿Cómo lograr hacerlo como papás? Porque finalmente nosotros somos quienes pueden otorgar herramientas de seguridad.
Lo primero es trabajar en uno mismo como papá y como mamá. Yo escucho muy frecuentemente cuando papás y mamás se quejan de que sus hijos son, ¿no? son flojos, holgazanes, o son, digamos, tienen una serie de problemas, o las adicciones, o no saben cómo comportarse y demás. Y yo empiezo siempre preguntando, bueno, ¿cuál es el entorno familiar? ¿No? Porque la persona no se genera no es generación espontánea, se desarrolla en un ámbito, y ese ámbito lo forman primero mamá y papá. Entonces, cuando mamá y papá no son capaces de generar un entorno en el que se fomente la autenticidad sobre el apego o sobre esta necesidad de pertenecer a pesar o sobre lo que uno mismo es como ser humano, entonces ahí empiezan a generarse estas rupturas. Entonces, lo primero diría yo, Olvia, es trabajar como mamá y papá, revisarse conscientemente si uno está siendo capaz de hacer con uno mismo lo que espera de las y de los hijos. Y lo segundo es, una vez que este proceso está en marcha, porque además tú sabes como mamá que esto nunca termina. No, y que no hay un manual, o sea, al final nadie nos dijo, para ser la mejor mamá tienes que hacer esto y decir esto y abrazar así. No, vas aprendiendo y a veces también es complicado porque eres mujer o eres hombre y también debes de desenvolverte como mujer o como hombre y a veces te vuelves solo papá o solo mamá. Claro, y esto tiene que ser solamente una faceta y se necesitan generar los recursos emocionales suficientes para poder hacerse cargo, particularmente de un rol de tanta responsabilidad como es estar a cargo de un niño o una niña, ¿no? Que a veces podría reducirse a, bueno, yo particularmente con papás hombres, pues yo soy proveedor y con eso cumplo mi responsabilidad, yo me encargo de que vayan a la escuela, yo me encargo de que tengan desayuno, yo les doy su mesada cada tantos días y entonces estoy cubriendo con cierta responsabilidad. Pero si empezamos a indagar un poquito más y empezamos a revisar cuál es la relación de referencia en términos de cómo construye el papá con el hijo y la hija esta conexión, ojo, la palabra conexión es muy importante porque es la conexión lo que permite. A ver, hay que recordar que nosotros nos construimos en términos de las relaciones, no nos construimos con nosotros mismos, nosotros nos vamos identificando en términos de todo lo que nos espejean nuestras relaciones. Aprendemos de mi interacción contigo, aprendo de mi interacción con mis amigos y más, pero los referentes siempre son mamá y papá. Entonces, cuando no, es lo que te decía, cuando esta conexión en términos de la relación no existe porque no hay disponibilidad emocional, entonces hay por parte de la niña y el niño un vacío que tiene que ser llenado. Hay una desconexión de sí misma porque es tan fuerte el dolor de no ser aceptado o de no ser amado o de no ser comprendido por papá o mamá, que entonces el niño debe desconectarse emocionalmente, porque eso es un mecanismo de defensa. Y entonces cuando se da esta desconexión emocional, es entonces, y tú lo has hablado en otros programas, es entonces cuando empiezan a suceder cosas con el cuerpo, cuando empiezan a suceder enfermedades, cuando empieza a haber otro tipo de comportamientos. Yeah. Y la sanación está entonces en la reconexión en las relaciones primarias, uno con mamá, papá, pero dos con uno mismo. Pero uno mismo como niño o niña solo lo puede hacer cuando lo ve en términos de mamá y papá. De ahí tan importante la disponibilidad emocional de mamá, pero también de papá. Eso quiere decir, no basta con ser proveedores si no hay también una disponibilidad emocional. Y también que el ejemplo arrastra, ¿no? Como dicen, lo que ven en casa, si es su primer contacto, su primera... Pues sí, ¿no? Despertamos y a lo mejor estás de malas gritando ya vámonos, se nos hizo tarde, no sé qué, pues el ambiente ya va a ser un poco tóxico o nocivo, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo estamos vibrando? Yo siempre hablo de la vibra porque es real. Y cómo también equilibrarlo, porque no hay días perfectos ni tampoco hay días súper oscuros, o tal vez sí, pero al final es lograr tener un equilibrio para que esto no afecte en nuestro entorno y nuestros hijos no se la pasan viendo gritos, peleas, tú tuviste la culpa, no, porque tú, y lamentablemente hay hogares que todo el tiempo están en discusión. Sí, y mira, esto tiene que ver con lo que justo desde la indagación compasiva se entiende como reacción versus respuesta. La reacción es cuando tu cuerpo ante un estímulo, justo, reacciona, salta. Porque tu programación, esto que hablábamos, que ya está construida, entiende que cuando hay una situación similar a algo que te dolió, tiene que reaccionar de alguna forma. Y cuando esta herida se presenta de nuevo, ya sea en el tráfico o con alguien que te traicionó o alguien que te abandonó o algo, inmediatamente tu cuerpo reacciona. Pero reacciona porque no hay un recurso que te permitió entender de dónde viene esa herida y tocar con esa vulnerabilidad. Cuando hablamos de respuesta, que en inglés es response ability, la habilidad de responder, tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones respecto a cómo te relacionas con eso que te está pasando. Entonces, absolutamente todo lo que sucede hoy en día es resultado de algo, de alguna forma en la que tú enfrentaste eso que no te gustó, te dolió o te lastimó. Incluso
el tráfico, incluso una mentira, o sea, puede ser algo muy grande o algo tan pequeño. Tiene que ver con la forma en la que tu cuerpo aprendió a reaccionar. Entonces, en la medida en la que como mamá y papá podemos identificar, ok, vayamos indagando, ¿qué es lo que está detrás? ¿Por qué me molesta cuando me pican este botón? ¿No? Que todos tenemos nuestros propios botones. Y me ¿no? volteen los ojos. Claro, entonces habría que ver qué significa eso para ti y por qué genera una respuesta en tu cuerpo. Hoy en día, y afortunadamente, está cada vez, se habla más de las emociones. Desde la indagación compasiva, para nosotros las emociones son una pista a explorar, porque son las emociones lo que verdaderamente surge de manera espontánea. Todo lo demás, los pensamientos, las creencias, son construcciones que hacemos para tratar de sobrevivir a algo que nos dolió en aquel momento, y entonces lo encapsulamos y le damos justificación, ¿no? Ah, bueno, esto me pasó por esto y esto y esto, y entonces pues nos contamos una historia como un mecanismo de defensa. Pero las emociones realmente son lo que nos permite llegar al origen de por qué me siento triste cuando me pasa esto. Ah, pues esto, si lo exploramos, puede ser que me recuerde cuando esto me pasó de chiquito y nadie me ayudó a acomodar, ¿no? Que eso también tiene que ver con esto que a veces hablamos del trauma, que es bien importante. Oye, ¿y cómo hacer esta indagación? O sea, ¿es una terapia donde estás tú a tú, platicas, o qué recursos utilizas? Sí, quienes somos facilitadores de este enfoque terapéutico, lo que hacemos es literalmente a través de preguntas acompañar a la persona, al consultante, a explorar en este proceso, ¿no? Hay algo que en este momento, en el momento presente, está doliendo o no está funcionando. Y acompañamos a la persona a ir explorando a través de estas pistas de sensaciones corporales, emociones, de dónde vienen y darle sentido para poder entonces traerlo del subconsciente al consciente y reorganizarlo. Cuando yo te decía que tenemos responsabilidad como mamá y papá, tiene que ver con que ayudemos a nuestros hijos a acomodar las cosas. Porque todos enfrentamos pues, temas de toda la vida. Tú también has dicho en muchos programas. Sí, claro. ¿No? El que no haya enfrentado nada, pues qué bueno, pero que eso, nos diga dónde. Que nos diga dónde, ¿no? Qué bueno y que nos recomiende cómo hacerle. Pero todos enfrentamos situaciones difíciles. Y de hecho, desde este punto de vista, lo que se entiende como trauma no es lo que te pasó, sino cómo reaccionas a lo que te pasó. Entonces, no es el hecho, es cómo reaccionas al hecho. Entonces, cuando tienes una mamá y un papá que son lo suficientemente, lo que son emocionalmente disponibles y te ayudan a acomodar ese hecho, entonces el trauma no se da como si no estuvieran mamá y papá, ¿no? Entonces, la importancia de que mamá y papá estén trabajando en sí mismas en términos de sus emociones, de su cuerpo, de su consciente, es lo que permite facilitar los procesos con los hijos y las hijas, como tú decías, el ejemplo arrastra. Oye, pero hoy en día vemos lamentablemente que cada vez los divorcios son mayores, que van a la alza, que hay papás que están pero no están, hay papás que no son proveedores, hay mamás que a lo mejor trabajan mucho y ya no están tanto en casa y los cuida la abuelita y demás, que siempre ha existido, pero sí creo que hoy hay más, o sea, que sí va en aumento. Y también cómo trabajarlo, porque finalmente, aunque sabemos y hablamos mucho de energía, del tema masculino, del femenino, la importancia que generan en nuestros hijos, ¿cómo hacerlo de la mejor forma, de manera equilibrada, cuando una de estas partes pues no está a lo mejor presente o ya falleció incluso? Claro. A ver, lo que yo te diría es... Todos somos resultados de nuestras experiencias, algunas favorables, otras no tanto. Todos tenemos roles que cumplir a partir de la forma en la que entendemos el mundo, ¿no? Y en realidad, también lo he dicho en varios de tus programas, cada uno de nosotros tiene ciertos caminos y propósitos. Y a partir de estos propósitos, cada uno va encontrando su forma su forma de estar en este mundo y de aportar a este mundo. Y desde ahí está bien. Cualquier cosa que estés viviendo, cualquier rol que te esté siendo asignado o que tú hayas elegido, está bien, siempre y cuando se haga con conciencia. Es decir, ¿desde dónde estoy actuando? Estoy actuando porque es la rutina y porque hoy me toca levantarme, llevar, ir a trabajar, regresar, o estoy actuando porque es algo que me motiva, porque tiene algún propósito, porque es algo que mueve mis entrañas, porque es algo que me llena en términos de servicio, en términos de que puedo ser amoroso con otras personas. Entonces, la posibilidad de estarse examinando a una misma respecto a qué es lo que está dentro de mí, qué es lo que mi cuerpo pretende decirme, entonces desde ahí se pueden cumplir los roles y desde ahí está bien. Y es complicado entenderlo, bueno, cada quien lo ve como quiere, ¿verdad? La palabra no me gusta, complicado no, pero
Pues sí es darle como otro enfoque, ¿no? Porque a veces nos clavamos literal en lo que te está pasando y le ves todo lo negativo y no es nada positivo y entonces te vuelves en esta nube de Olaf que siempre está como hablando y diciendo todo me pasa a mí y aquí va lloviendo arriba. y no siempre es así. Y sí, ¿cómo hacerle para que la gente que de pronto sí se clava en todo lo malo logre ver como una esperancita ahí al final del camino? Desde acá decimos, toda tensión requiere atención, ¿no? Es decir, cualquier desafío en términos de algo que te duele en el cuerpo o algo que te hace sentir mal es una pista a explorar. Hay libros incluso que hablan de ello, ¿no? Hay un libro que recomiendo mucho que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Hay otro libro de Gabor Maté que se dice Cuando el cuerpo dice no, ¿no? Y que habla justo de empezar a enfocarse no solamente en lo que la mente nos quiere decir, porque ya nos hemos contado muchas historias, sino en lo que nuestras emociones, que son probablemente como la parte más verdadera nuestra, porque es espontánea, porque no hay forma de... Si sientes tristeza, sientes tristeza, Sí. ¿no? Después la mente puede envolverla de muchas formas, puede tratar de capsularla, puede tratar de darle la vuelta, pero la tristeza que sientes es la tristeza y es algo que nos transversaliza. Todos tenemos las mismas emociones básicas, el miedo, el amor, la tristeza, ¿no? La vergüenza, y esto nos transversaliza porque nos hace seres humanos. Regresar al origen nos permite identificar en dónde nos desconectamos de nosotros mismos, porque esta desconexión es lo que nos generó la herida, y esa herida la dejamos ahí, y de pronto como una herida física, en lugar de ir al doctor y curarte, la dejamos ahí. Pero ¿qué crees? La herida sigue doliendo, y entonces cuando alguien te la toca, tú respondes, o tú reaccionas, no respondes, tú reaccionas. Claro. Pero si te das cuenta de que hay una herida, y que es una herida que duele, y que es una herida que te hace saltar cuando alguien te toca, ¿no? O que te hace empequeñecerte para que nadie la vea, entonces tienes posibilidades de irla trabajando. Porque aquí hablamos de sanación, no de curarte la herida, sino de integrarte en términos de volver a conectar con tu esencia, que son las emociones. Oye, y qué importante es que, por favor, papás, y ahí sí va más para los hombres, porque todavía escucho de cerca cuando dicen, no llores, no llores. Deja de llorar, por favor. Eso es de valientes, de cobardes y demás. No, paren, stop. Porque la realidad es que entre más drenemos, las lágrimas al final son, a mí me encanta llorar y siempre lo digo, o sea, es terapéutico porque estás sacando, estás drenando, literal, estás deshaciendo lo que te está doliendo, o sea, y lo estás manifestando con lágrimas, ¿no? Estás drenando. Pero sí... sigue siendo un tema, y sobre todo en los hombres. También hay mamás, también hay mujeres que dicen, no, por favor, no seas cobarde y demás. No, al contrario, lloren, ríen, tírense al piso de una carcajada, incluso de llorar, se vale. Porque si no, todo se va encapsulado, como bien lo mencionas, y es una olla express. Totalmente. Que de pronto, ¡pum! Totalmente. Sale, pero con explosión. Y qué bueno que haces este mensaje, particularmente a los hombres, porque hace momentos que hablábamos del apego y de la autenticidad, tiene que ver justo con esto que está en el origen, ¿no? Si tu papá o tu mamá te están diciendo no sientas, entonces con tal de tú pertenecer a ese clan, a esa familia, la idea que te estás construyendo es, si yo lo que necesito hacer para pertenecer a esta familia es no sentir, ¿qué voy a hacer? Dejar de sentir. Claro. Esa es literalmente la respuesta innata de cualquier humano, porque te decía, pues tenemos esta necesidad de generar apego y de generar vínculos para poder sobrevivir. Y si lo que te están enseñando es, tienes que sentarte así para pertenecer a esta familia, aunque no te lo digan en esas palabras, pero a veces sí es con esas palabras, a veces es con las acciones, como tú decías. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? No podemos esperar que cuando tengan 12, 13 años nos cuenten cómo les fue en la escuela, con toda la emoción del mundo, porque si les enseñamos a no ser auténticos, a no poder compartir lo que verdaderamente está sucediendo con ellos y ellas, no podemos esperar que años después nos digan con quién salieron, por qué salieron, qué sintieron, si ya tienen novios, lo que sea, ¿no? Entonces, las relaciones se construyen desde chicos, desde la infancia. Y que además entendemos el tema de trabajar y la rutina y el tiempo, pero creo que sabiendo priorizar y organizar el día, podemos tener tiempo de calidad, no cantidad, ¿no? O sea, hoy los hogares, si están casados, pues la mayoría trabaja, papá y mamá, ¿no? Y si no, bueno, la mujer está trabajando o el hombre o viceversa, pero el tema es que cuando se generen estos espacios de conexión, que realmente exista la conexión, porque también, no sé si te pasa, pero vas a un restaurante al desayuno o a la cena y todos están con el celular. Sí. O sea, incluso ya ha habido en países restaurantes donde bloquean o donde dicen, aquí se les pasa la cajita para que dejen el celular. Sí. Está padrísimo, lo deberíamos de hacer desde casa. Totalmente, y es estar en presencia también, ¿no? Sí. O sea, presencia con el entorno y con uno mismo.
Pero es bien importante, a ver, cuando yo hablo de paternidad consciente y maternidad consciente, no estoy diciendo que papá y mamá sean felices y sean el ejemplo y nunca les pase nada, 24/7. tengan el brillo y amanezcan a las Sí. 7 de la mañana sonrientes y duerman Sí, a las claro. 2. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que se generen los recursos emocionales suficientes, uno, para trabajar en sí mismos y dos, para que eso sea el ejemplo para construir relaciones sanas con sus hijos y con sus hijas. Entonces, no significa que un día tú no puedas estar de malas con ellos, significa que decides no gritarles, decides, a ver, en este momento, y voy a manejarlos de otra manera. No quiere decir que tu hija adolescente, que está, ¿no?, en una etapa durísima Sí, de muchas sí. emociones, no significa que tengas que aguantarla y decir, oye, lo que quieras y aquí estoy a tu disponibilidad. No, tiene que decir con, a ver, hay espacios, hay momentos, cuando podemos platicarlo, lo podemos hacer de una forma. Tiene que ver con aprender a conocerse cuáles son los botones que te aprietan y que te hacen salir de tu quicio, digamos. Y que se vale decir, ahorita no. Claro. O sea, yo, por ejemplo, y se los comparto, no me juzguen y sí, no me importa. Escuchamos, no Cuando juzgamos. escuchamos, no juzgamos o también juzgamos. No. Sí, cuando estoy insoportable, que ni yo me aguanto o que tuve un día muy pesado y eso, y pasa algo que detona el berrinche y demás, de verdad, si les digo, ahorita no. O sea, déjenme sola, no quiero ver a nadie. Denme 10 minutos, ahorita voy a salir. Pero es que mamá, no sé qué. Por favor, ya te lo dije. Al principio sí era de, no sé qué, y pues obviamente explotaba y yo, ya, ¿sabes, no? Ya después, ya es así de, son los 10 minutos de mamá, ahorita platicamos, váyanse a los dos a su cuarto, no los quiero ver, en serio. Sí. Y no me hace sentir la permadre, ni mucho menos. Antes sí, fíjate, antes sí era como, pero les dijiste que no los quieres ver. Sí, ¿y qué tiene de malo? O sea, quiero 10 minutos para mí, no quiero ver a nadie. No importa si es tu mamá, tu papá, tu hermano, o sea, al final es darte tú tu lugar que mereces en este sistema y decir, ahorita son 10 minutos para mí, porque los necesito. Por supuesto. Porque si no sabes que va a explotar y que vas a ponerte peor y entonces vas a aventar la chancla y Totalmente. ya va a salir el monstruo que todos llevamos dentro. Pero sí es muy importante reconocer tu emoción. Claro. O sea, tú como papá, tú como mamá. Y lo que estás haciendo ahí es demostrar tu autenticidad. Lo que me está sucediendo en este momento es importante para mí y me tengo que hacer cargo yo Claro, sí. de eso que me está sucediendo. Por favor, dame un espacio. Y le estás mostrando a tu hijo e hija que cuando ellos pasen por un proceso en el que no te quieren ver y demás, no te tengan que soltar la puerta. Te digan, mamá, me voy a meter a mi cuarto, necesito mi espacio para yo lidiar con lo que estoy trabajando emocionalmente. Y desde ahí se están generando vínculos mucho más auténticos. La otra vez estaba en casa de una amiga y su hijo chiquitito, bueno, tiene 9 años. Estoy platicando con mi amiga y baja. Mamá, te voy a pedir de favor, pero así. Mamá, te voy a pedir de favor que cuando tomes mis cosas las dejes en su lugar, porque cuando yo las quiero buscar no las encuentro. Y mi amiga y yo así de, ok. Y dice mi amiga, dice, ok, prometido, a la próxima vez que lo limpies, lo haces tú para que lo dejes en tu lugar. Y si no, tendré más cuidado. Gracias, mamá. Que se va. Y yo así de, y yo, wow. Este señor vestido de niño. Y aparte mi amiga así de, está bien, son sus cosas. Y yo, claro. Dice, y a la próxima que lo haga él. Y yo, sí, claro. Pero ves esto, o sea, ya parece que antes te iban a decir, o que si tu hijo se sentía incómodo porque le moviste el conejito y te lo podía decir, antes no. Y seguro habrá familias que no. Ahora el escuchar, el darle validez a esa emoción, también es respetar sus cosas. Por supuesto. Y yo te juro, cuando vi esa escena dije, wow, qué padre, te felicito, amiga, nos felicitamos. O sea, sí, Claro. o sea, está poniendo un límite a sus 9 años Totalmente. y no está faltándole al respeto a su madre. En otro momento, o alguien con otra conciencia diría, a mí no me hables, yo hago lo que quieres, y lo dejo así, es mi problema, es mi casa, yo la pagué. Totalmente, ¿No? O sea, totalmente. sí. No, acuérdate antes que con la simple mirada era suficiente para que sintiéramos miedo, entendiéramos todos los mensajes, codificáramos todo lo que estaba pasando y dijéramos, ahorita no importa lo que estoy sintiendo, no importa lo que yo quiero, no importa, me necesito callar y sentar. Esa era la experiencia de muchos de nosotros y de nosotras. La posibilidad hoy de ser validados en nuestras necesidades teje vínculos diferentes. O sea, la forma en la que este niño se relaciona con su mamá es la misma forma en la que va probablemente a relacionarse con quizá otros compañeros o quizá más adelante con su propia pareja, ¿no? Poniendo Claro. límites, siendo respetuoso y siendo cuáles son sus necesidades y también sabiendo escuchar a la otra persona que tiene algo que decir desde su propia experiencia. Claro. Pero esto no se hizo de ayer, Sí. ¿no? O sea, tu amiga no es, o el niño no es como que nació siendo así. Sí, ¿no? se construye. Se construye y yo sé que puede ser a veces muy desgastante porque como mamá y papá requiere mucho tiempo, requiere mucha energía y requiere mucha conciencia, mucha presencia de uno mismo, de desde dónde le estoy diciendo a mi hijo, desde el enojo, desde algo que es mío y no de él, no de ella, es algo que a mí me lastima, pero que ella tiene todo el derecho de pedir, Y de de decir, expresarlo. ¿no? Y entonces la posibilidad de hacerlo de forma consciente nos permite
sentar un ejemplo, un precedente para que ellos también sepan que es válido pedir, que es válido sentir, que es válido pertenecer de la forma en la que lo son, sin tener que ser como los demás esperan que sea. Oye, y ahí hincapié porque, por ejemplo, cuando, insisto en el tema del divorcio, porque hay muchos niños que crecen con la mamá o con el papá, y si hay conflicto o si la relación terminó desgastada, se me hace súper injusto que los niños paguen las consecuencias. Sí. O sea, al final, si están pasando una situación así, creo que hay que respetar el tema del proceso de los adultos y no mezclar con lo que viven los hijos, porque te desquitas con ellos a veces. Y ellos no tienen la culpa, ni son los adultos, ni la conciencia para lidiar un conflicto de personas ya adultas. En teoría, eso debería de pasar. Pero vemos que no. Sí. Y yo, seguramente tú también en terapia has abordado temas o conoces gente que lamentablemente es el pretexto perfecto para vete con tu papá, vete con tu mamá, ahora no me hables, eres igualito a tu padre, eres igualito a tu madre. A ver, eso nada más los están programando para tener enojo, conflicto y más heridas de las que de por sí ya genera, ¿no? un tema así. Sí. ¿Qué mensaje le darías a estas familias que están forjando generaciones, pues a lo mejor sí con conflictos y enojos? A ver, el mensaje que yo siempre le doy a papás y mamás, porque insisto, son los responsables del entorno familiar, sin importar qué tan grandes sean las y los hijos, es que primero se pongan atención a sí mismos y a sí mismas, y que a partir de ponerse atención puedan generar recursos que después son los que van a ser los mejores regalos y legados para los otros hijos y para la humanidad, porque literalmente estamos construyendo las siguientes generaciones, familia a familia. Entonces, si el niño que tú platicabas, que tiene recursos emocionales, que probablemente otros niños a lo mejor solo no tienen, llega y le dice al compañerito, por favor deja de golpearme porque no me estoy sintiendo bien, ¿no? Él lo está haciendo consciente de sí mismo. Probablemente el otro niño ni siquiera entienda, no lo escuche o reaccione porque justo le está tocando una herida que nadie le ayudó a trabajar. Entonces no es solamente tejer a nuestro nidito y nuestra familia, estamos tejiendo una sociedad o le estamos ayudando a descomponerse. Y para eso no se trata de arreglar a los demás, no se trata de arreglar a los hijos, no se trata de cambiar a la novia del hijo, no se trata de cambiar la estética del hijo, no se trata de... ¿no? La ropa. Es que claro, ¿por qué mi hijo está en adicciones? ¿O por qué tiene esta relación tóxica? ¿O por qué no es capaz de generar una relación sana con amigos, niños? ¿No? Todo esto tiene que ver con heridas que se fueron acumulando. Se fueron dando y que el niño no supo acomodar, que no tuvo los recursos porque no hubo un papá, una mamá emocionalmente disponible que le ayudara a acomodar cosas. Nunca es tarde, por supuesto, tampoco hay que ser trágicos porque, insisto, nada es perfecto, simplemente, y nadie es perfecto y todos atravesamos por estos procesos tan difíciles. Y vamos aprendiendo y en una constante evolución, ¿no? Que eso es lo que pretendemos, claro, crecer. Pero en la medida en la que vamos haciéndonos conscientes de que son nuestros actos y que nuestros actos son resultado de cosas que nos duelen y que si nos hacemos cargo de eso que nos está doliendo, entonces probablemente tenga un mayor beneficio para nuestros hijos a que si intentamos cambiar nuestros hijos, ¿no? Porque la respuesta no está en cambiar a nuestros hijos, la respuesta está en generarle ambientes y entornos en donde nuestros hijos puedan ser verdaderamente ellos, sin juicios, de forma compasiva, y en donde sientan que no por llegar a decirte cómo se sienten los vas a callar, o no por llegar a decirte lo que necesitan los vas a minimizar, ¿no? Porque al final del día ellos cruzan por estas emociones, que son emociones válidas porque son natas. Y si somos capaces de validar lo que están atravesando, entonces vamos a poder quitar toda esta basura que a veces se va construyendo, ¿no? En las relaciones de, tú me dijiste, pero es que me dijo, pero es que ayer, pero es que no. A ver, ¿qué necesitas? ¿Necesitas de mí un abrazo en este momento? ¿Necesitas un consejo? ¿Necesitas que nada más te escuche? ¿Necesitas sacar todo lo que traes cargando conmigo? Está bien, ¿qué necesitas? Te escucho. Y estamos entonces generando acomodos, ¿no? Diferentes adentro que permiten que el alma de la persona pueda como decir, esto se siente bien, esto verdaderamente soy yo. Oye, hay relaciones donde están viviendo juntos, pero separados, literal separados, sí, o sea, cada quien en su cuarto, como papás, y los hijos, pues, ven esta dinámica, ¿no? Y yo me pregunto, digo, no soy terapeuta ni de pareja ni nada, pero ¿qué mensajes les estás dando? Si cada quien está en su mundo y ni se habla ni nada, pero nada más porque, pues, para que no enfrenten el divorcio, o para que no nos vean pelear, o para que no nos vean peleados, pero ni se hablan. ¿Cómo afecta en este crecimiento donde no hay diálogo, donde pues sí se normaliza a lo mejor que somos roomies, pero
no tenemos contacto ni somos amigos, porque todavía el roomie pues medio platican y comparten gastos, ¿no? Pero sí, cuando existe esta barrera abismal de tú en tu cuarto, yo en el mío y no nos hablamos, pero tal vez compartimos la renta, ¿qué ejemplo van a ver estos pequeños? Déjame regresar a esto. Mamá y papá son los moldes de las relaciones, tal cual. Entonces, cuando tú conoces el mundo, lo conoces a través de la forma en la que te relacionas con tu mamá, la forma en la que te relacionas con tu papá y la forma en la que ves que se relacionan tu mamá y tu papá. Esa es la forma en la que tu mente va construyendo el mundo. Ahora, insisto, en sí mismo no está mal en términos de, no por eso significa un daño para el niño o la niña, pero significa que si mamá y papá no son capaces de ayudarle al niño a acomodar la experiencia, ¿no? De esto, a ver, a mí me duele que mi mamá y mi papá no se hablan. ¿Por qué? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Se hicieron algo? ¿Hubo algo? ¿No? ¿Le grita? ¿No le grita? ¿Hay violencia? ¿Están mejor separados pero quieren pertenecer? Pero, ¿no? Todo este tipo de cosas es que ya aparte, son... esas preguntas seguro sí se las hacen y no las hacemos, pero nadie le da la respuesta ni la retroalimentación que debería. Claro, y entonces hay tanta confusión en el niño y probablemente asociada a esa confusión hay tantas emociones, incluso hasta de culpa, porque las y los niños dicen, ¿habrá sido por mí? ¿Será que cuando yo nací? ¿No? Y empieza, puede haber, por lo que escuchó, por lo que vio, por lo que de otras personas, o incluso desde bebés que se dan cuenta de todo lo que sucede. A ver, déjame decirte, hay estudios importantísimos que hablan de cómo el sistema nervioso capta información. Claro. No son las palabras en las secciones, sino la forma en la que tu sistema nervioso se codifica y genera todo esto que le llamamos vibra y energía. Todo esto está mandando señales que los bebés integran. Entonces, incluso desde el útero, lo sabemos muy bien, es a través de los sistemas nerviosos. Entonces, no importa que tú como papá le estés diciendo a tu hijo, no tires basura, porque es malo, no sé qué, cuando tú lo haces, tu sistema nervioso te delata. Entonces, sí, no eres congruente. Y el sistema nervioso de los hijos lo capta todos estos códigos, capta todas estas emociones, y es desde ahí desde donde procesa. No tanto desde lo que le dicen, sino desde donde el niño y la niña siente que está sucediendo. Entonces, no importa que no se hablen, el niño y la niña puede captar mucho de lo que está sucediendo más allá de las palabras. Y desde ahí empieza a generar una serie de emociones que, si nadie le explica el contexto, por qué, que haya separación entre papás no significa que haya una ruptura en la relación con los hijos. Si nadie le explica esto al niño, entonces el niño va a crecer con un vacío y no va a saber acomodar la experiencia. Y eso le puede generar un trauma de desarrollo. Y lamentablemente todo esto repercute en la adultez, porque ahí es cuando dices, no, pues sí estoy bien dañado y dañada. Claro. Y es bueno darte cuenta, la verdad, de estas heridas y estos botones que te encienden, porque ya lo decías, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para comenzar a hacerte caso, nunca es tarde para ir a terapia. Y creo que es muy necesario y sano que cada vez tengamos más herramientas para poder construirnos y decodificarnos, ¿no? O sea, o bien cortar con nuestro pasado, que a lo mejor sí te hizo aprender de forma distinta, a través de violencia o no lo sé, y que no lo repitas. Porque, a ver, el no hablarte es una violencia. Solo que a veces dicen, no, hasta que no tengas el ojo morado, pues ya es violencia. No, a ver, la ley del hielo... pasiva. Claro que sí, ¿no? Por supuesto. Y acá quizá entonces la invitación a todos los que nos ven y nos escuchan es a dos cosas. La primera es explorarse a uno mismo, identificar cuáles son los recursos que uno tiene para hacerse cargo de las cosas que a uno le duelen. Y si no existen estos recursos, entonces hay mucha gente que brinda diferente tipo de acompañamiento. Hay muchas terapias hoy en día, hay muchas formas de poder acercarse con personas que ayudamos a que las personas entiendan un poco de su contexto y desde dónde están operando. Entonces lo primero es explorarse, pero lo segundo es hacerlo desde la compasión, ¿no? Que esto es bien importante, no desde el juicio y la recriminación o incluso la culpa, sino desde la compasión, entendiendo que todo lo que somos es resultado de algo, que no está mal, que nada de lo que somos está mal, de nada de lo que hacemos está mal, sino que es la forma en la que el cuerpo organizó todo lo que estaba pasando y generó un mecanismo para poder sobrevivir. Es la forma, estoy hablando de adicciones, estoy hablando de cosas incluso como mucho más fuertes que tenemos muy estigmatizadas, pero cuando empezamos a explorarlas vemos que es la forma en la que el cuerpo puede decir, o hago esto o no sobrevivo, o reacciono así, o me encapsulo así, o empiezo a comportarme de esto, o no voy a ser capaz de sobrevivir. Entonces, si somos capaces de hacerlo sin juicio, con compasión, quitamos este velo de estigma, de culpa, y podemos entonces realmente empezar a acomodar estas cosas y generar la reconexión que necesitamos para entonces verdaderamente sanar. No desde la mente. Hay personas que pueden pasar
Yo mismo he estado en terapias psicológicas años y años y años, que no está mal, hay personas a las que les funciona, pero hay otras personas que dicen, es que llevo 20 años y no he podido avanzar, ¿qué está pasando? Bueno, probablemente puede ser que se está tejiendo la historia en la mente, pero falta meterlo al corazón, meterlo a las emociones y desde ahí trabajarlo. Que además no sé si sea, bueno, sí, porque acuérdate que como contamos nuestras historias, es lo que la mente cree. Claro. Y por eso la mente tampoco sabe si es presente, pasado, futuro. Tú lo atraes al presente, un hecho que a lo mejor ya te pasó ya te pasó en el pasado, la mente no lo sabe y vuelves a sentir esta energía, este miedo, esta angustia, porque al final la mente sabe qué está pasando. Claro. Y es la emoción lo que está ahí presente. Claro. Entonces, lo que verdaderamente está presente de forma espontánea es la emoción. Todo lo demás es historia. Sí, todo lo demás es un cuento y la envoltura que tú le pones. Pero lo que te permite retroceder, ¿no?, es la misma emoción que sentiste cuando tu papá te abandonó, ¿no?, y que sientes hoy cuando te separas de tu marido. O es la misma emoción que sentiste cuando tal amigo te traicionó y hoy te da miedo invertir. No, es decir, estoy poniendo como ejemplos específicos, pero... Sí, pero finalmente son hechos distintos que te traen la emoción. Claro, que te regresan a la herida que no supiste acomodar y que por no haberte hecho cargo de esa herida, hoy te sigue generando problemas. Claro. Y la verdad es que esto podemos hablar, pero siglos. Y es un tema de compartirlo para que, insisto, ustedes tengan las herramientas necesarias, las puedan llevar a cabo, las puedan entender, y si no nos creen, pues vívanlo nada más, ¿no? Ustedes mismos hagan allá en casita una introspección o analizar a la familia. A mí me encanta hacer como historias de mis ancestros y demás, saber enfermedades y eso, porque como lo estudio como me gusta, lo entiendo y creo que es importante cortar. O sea, no tenemos que repetir la misma historia de la abuela, de la bisabuela, de la mamá. No, todos somos distintos, todos tenemos diferentes emociones, pero sí hay que hacerles caso. Así que por favor vayan a terapia. Siempre digo, vayan a terapia, pidan ayuda. Si algo les está doliendo, vayan al doctor y generen redes de apoyo. La verdad es importante saber que no estamos solos, aunque tengas familia o no tengas familia, siempre hay que construir una nueva red, ¿no? Por supuesto, y déjame terminar con esto que me parece muy importante a la luz de lo que decías de nuestros antepasados, ¿no? A veces pensamos que la carga genética pues ya nos arruinó la vida, ¿no? Porque pues ni modo, pues mi papá tuvo diabetes, mi abuelo y no sé qué, entonces probablemente me toca a mí, como si fuera algo que literalmente se hereda. Bueno, hoy en día los estudios hablan de una cosa totalmente distinta, no de la genética, sino de la epigenética, que quiere decir de cuál es el entorno a través del cual se activan o no esos genes. Entonces, déjame ponerlo rápido, es como si tuvieras un celular y tienes todas las aplicaciones, pero solamente las que te interesan las abres y entonces se activan. Es así. Entonces, lo que se hereda no son los genes, sino lo que se hereda son los entornos a través de los cuales se activan esos genes. Entonces, lo que hay que cuidar son los entornos. No decir, ay, pues me enfermé porque mi papá estaba enfermo. Es, ¿cuáles eran las relaciones en mi casa que ahora yo estoy reproduciendo, que están generando que estos genes se activan? Entonces, entrar a esta dinámica de exploración, de conocimiento de uno mismo, puede incluso ayudar a prevenir enfermedades o terminarlas. No estoy diciendo que no hay que ir al médico, por supuesto que sí, estoy diciendo que es mucho más integral si uno se examina desde el cuerpo y las emociones. Y que cortemos lo que nos hace daño, Claro. lo que no suma, por favor, Por supuesto. que no reste, así que hay que ser felices. Pues muchas gracias por Al sumarte a este contrario, gran proyecto. feliz. ¿A dónde te podemos encontrar en redes sociales o algún correo, teléfono y demás? Estoy en todas mis redes sociales como Alejandro Espriu o Alejandro-Espriu y ahí están mis datos de contacto. Vale, pues es momento de cerrar ciclos y de perfilarnos para este nuevo año, este 2026, que por favor debe estar muy hermoso. Hay que vibrarlo, hay que pensarlo y hay que generarlo. Muchas gracias, yo soy Silvia Barranco y nos veremos en el próximo episodio y capítulo de Ser Consciente. Bye bye. Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar